En general, los procesos de las legislaciones educativas han respondido a esas necesidades. Y lo que está claro también es que, además de esas necesidades, los sistemas de enseñanza, pero también por causas concretas y materiales, han promovido, digamos, un mayor o menor impulso de adoctrinamiento, digamos, de difusión de ideología. Lo cual tampoco, en principio, ni debe extrañarnos ni debe escandalizarnos, porque, entre otras razones, porque es inevitable. Desde el momento mismo en el que, no sé qué ejemplo actual poner, por ejemplo, desde el momento mismo en que en un país hay una televisión pública, pues es evidente que de manera más o menos elástica o flexible se está difundiendo una determinada mentalidad, una determinada ideología, lo que llamaríamos hoy lo políticamente correcto. Bueno, pues esto es habitual en los sistemas de enseñanza, que además de esas medidas puramente técnicas, que responden a necesidades económicas y demográficas, además hay una especie de difusión de ideología o de doctrina o de, sencillamente, el intento por promover una determinada mentalidad colectiva. Que puede ser, como digo, de manera muy concreta o muy elástica, ¿no? muy amplia, ¿no? Lo realmente interesante en el caso español, me parece que es extrapolable a otros modelos, es que esa difusión de doctrina, que ha ido permaneciendo constante a pesar de los vaivenes ideológicos a los que se ha enfrentado, es una constante formal. Lo que quiero decir con que es una constante formal es lo siguiente, que independientemente del contenido que a esa difusión se le dé, lo importante es el hecho de difundir ideología, esta es la cuestión. Y que de algún modo el contenido, lo que llamaríamos en términos clásicos o filosóficos la materia, con respecto a la forma, lo material, es completamente irrelevante. Al menos para la continuidad del modelo. Esto es lo que quiero decir. De tal manera que todo sistema educativo, o todo aparato de leyes, en el caso español, hasta la segunda mitad del siglo XX, habría establecido una línea de continuidad según la cual los movimientos pendulares de unas legislaciones con respecto a otras se habrían mantenido a un nivel epidérmico, a un nivel superficial. Son como los movimientos de pleamar que dejan la playa intacta, digamos, ¿no? Y además se habría producido también un proceso pendular, movimientos pendulares, ¿no? Cuando se han dado aparatos legislativos con una enorme carga ideológica, los que les han seguido como reacción han tenido tanta fuerza como previamente tenía el movimiento al cual se estaba respondiendo o al cual se estaba reaccionando, ¿no? Pero claro, alguien podría decir, tendrás algunas claves objetivas, digamos, concretas, para determinar esa línea de continuidad. Pues mi respuesta es sí. Es decir, hay algunos tópicos que permanecen prácticamente intactos a través de las legislaciones más aparentemente opuestas. Yo me he encontrado con algunos de estos elementos que ahora describiré, casi literalmente calcados por ejemplo, en la legislación de la Segunda República Española, principalmente a partir del año, la República se instauró en el 14 de abril del 31, pero en esa primera fase de la República, que hay un ministro de enseñanza cuya obra merece ser leída, tiene bastante interés, que es Marcelino Domingo. Bueno, pues ahí se plantean unas claves que luego aparecen más o menos envueltas en una retórica opuesta en el aparato legislativo franquista. Básicamente esos tópicos, esas claves son la de una enseñanza universal, por supuesto, una enseñanza universal con un aparato de becas en la cual el hijo del obrero pueda estudiar exactamente igual que el hijo del burgués. Y esto, como digo, aparece en la legislación republicana como en la franquista, que serían dos de los modelos más confrontados, que sin duda lo estaban, claro,
Pero lo que quiero decir es que efectivamente hay una línea de continuidad, que hay unos tópicos que encarna la pedagogía, desde en España al menos, muy claramente desde los años 20, si no antes, del siglo XX, y que los reivindica tanto la retórica republicana como la retórica franquista. Como digo, la enseñanza universal, la escuela única, aunque hay diferencias notables. La idea de que el profesor viene a desempeñar una especie de sacerdocio laico. Esto, que está claramente digamos, envuelto en el aparato doctrinal del catolicismo, en el caso franquista, esto se ve modélicamente en el contexto republicano por influencia de la institución libre de enseñanza. Por cierto, hay un texto de Giner de los Ríos que me parece particularmente significativo para ver precisamente esa línea de continuidad, al menos en esas claves, entre la tradición católica, que luego encarnaría el franquismo, y muy en particular la Compañía de Jesús, y esa tradición que pretende estar representando Giner de los Ríos en la institución libre de enseñanza, digamos el krausismo, que es la de una especie de armonismo universal en el que Dios está presente en la humanidad como concepto, como idea metafísica, y que de algún modo habría reivindicado cierta tradición republicana, incluso socialista y socialdemócrata actual. También hay que precisar que, de un modo análogo a como pasaba con Rousseau, también la institución libre de enseñanza, que se funda como un instituto privado realmente, o sea, como una institución de enseñanza privada, era eso, una institución de enseñanza privada, donde por ejemplo no se hacían exámenes, pero era privada, claro. Entonces extrapolar, ese salto que se da de la extrapolación de esos modelos característicos de enseñanza privada a enseñanza pública, además en sociedades masificadas, es el que, digamos, chirría ahí, ¿no? Y saltan las chispas, ¿no? Leo, por tanto, si me lo permiten, ese texto de Giner de los Ríos, que me parece bastante significativo, porque en él habla precisamente de los jesuitas y del modelo pedagógico de los jesuitas. El término pedagogía, el término mismo, es reivindicado tanto por esa tradición, como por la tradición franquista, como, por cierto, por la tradición nacional socialista alemana, como por el fascismo italiano. Por supuesto, no estoy diciendo aquí que por el hecho de la palabra de, por ejemplo, de Ernest Krieg, que era un pedagogo nacional socialista alemán de gran influencia, que porque él reivindicara el término pedagogo, y es más, hablaba de un estado pedagogo, claro. No estoy diciendo por eso automáticamente que todo pedagogo sea un nazi. Después de todo, habla Giner de los Ríos en 1879. Después de todo, la ilustre pléyade de nombres gloriosos por los cuales ha conquistado la Sociedad de Jesús tan merecida fama no parece dar grandes señales del efecto anémico y comprensivo de su pedagogía, que en ciertos puntos hoy mismo pone por modelo Messier Legouvé a los colegios y escuelas seculares en Francia. Hay además otro respecto en el cual la educación jesuítica, frecuentemente errónea en su contenido doctrinal y funesta para el prudente desarrollo de la espontaneidad del espíritu, que Rousseau está palpitando, vamos, se merece, sin embargo, admiración y respeto. Hablamos del profesorado. En esto debe reconocerse que la enseñanza de la compañía va en general dirigida a muy más altos fines que la del Estado, allí donde, como en Francia, y a su ejemplo en España, se ha logrado convertir el magisterio en una función administrativa destituida de interés científico y reglamentada por la sabiduría de los gobernantes. Aquí viene la clave. Los jesuitas atienden a educar, no meramente a instruir. Y su vocación inspirada en un ideal elevado y grandioso, aunque exclusivo, abraza gustosa los mayores sacrificios personales, sin que le contengan amenazas, peligros ni persecuciones. El profesor, ya en la tradición católica, ya en la tradición secularizada que representaría el krausismo y Giner como cabeza visible de la institución libre de enseñanza, desempeña un sacerdocio laico, como hemos dicho, es decir, una función salvífica o mesiánica. Se trata de salvar el alma del alumno. El cura lo hace del pecado original, de sus pecados no tan originales,
mientras que el profesor le salva del pecado de la ignorancia. Pero claro, entonces, si de lo que se trata es de salvar, entonces el problema trasvasa el ámbito de la geometría y se convierte en un asunto personal, literalmente. Porque aquí, las almas son, como sabía muy bien Santo Tomás, tienen que ser necesariamente individuales. Claro, la obra de los escolásticos, muy en particular de Santo Tomás, merece ser tenida en cuenta y por supuesto no despreciarla olímpicamente, como a veces se puede tener la tentación de hacer. Cuando Santo Tomás se enfrenta al planteamiento aristotélico a su concepción del alma, claro, Santo Tomás se da cuenta de que Aristóteles, como es evidente, está hablando del alma en sentidos biológicos. O sea, el alma es una función orgánica. Claro, ahí hay algo que no encaja desde el paradigma católico. Entonces, claro, lo que Santo Tomás elabora es más o menos una compleja explicación del proceso del conocimiento, según el cual hacen falta que intervengan un entendimiento puramente pasivo y un entendimiento en acto, siguiendo además la terminología platónica, aristotélica, perdón, para que se dé el proceso de conocimiento, de tal manera que el proceso del conocimiento tiene necesariamente que darse en una escala individualizada. ¿Por qué es importante esto? Porque eso es lo que le permite afirmar precisamente la inmortalidad individual del alma, cosa que Aristóteles niega. Entonces, si el alma necesariamente ha de ser individual, salvar el alma es una cuestión personal. Y de nuevo lo que se ha producido ahí es el salto al plano de lo psicológico, que en Platón, al menos en esbozo, yo creo que algo más, pero en todo caso, que en Platón estaba circunscrito al plano de la racionalidad común geométrica. Y otro de los tópicos que muy diversas pedagogías o muy diversas corrientes ideológicas mantienen es el de un marcado antiintelectualismo. Hemos visto en el texto de Giner cómo él confrontaba la educación a la instrucción, ¿no? Es una vieja dicotomía que yo he tratado de precisar en este trabajo, utilizando una terminología diferente, porque son dos conceptos muy cargados, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero en todo caso es una dicotomía que se produce ya en el contexto de la Revolución Francesa, que es también casi como un modelo de laboratorio para estudiar lo que será la enseñanza en la modernidad. Ahí se confrontan básicamente dos modelos, se confrontan en la Asamblea Nacional, en la trinchera política, el modelo de Condorcet y el modelo de Lepelletier. Condorcet propone un modelo de enseñanza que luego en parte recogen algunos de los ilustrados españoles, ¿no? Por ejemplo Quintana, en la que se juega con esa idea típicamente francesa, diríamos, de lo que podemos denominar la aristocracia de la inteligencia. Es decir, que las discriminaciones se produzcan por capacidad, esfuerzo, talento. Eso Condorcet lo deja clarísimo. Precisamente si estamos tratando de demolir el ancien régime, el antiguo régimen, precisamente lo que tendremos que hacer es eliminar las barreras que imposibilitan que individuos de una capa social inferior pasen tengan posibilidad de promoción social, sencillamente. Y esto lo plantea Condorcet en términos bastante claros, digamos, ¿no? Por supuesto, es una enseñanza universal en la que el único criterio discriminatorio, pero lo hay, claro, es el del rendimiento académico, digamos, ¿no? Bueno, a esa propuesta se le enfrenta Lepelletier con una propuesta diferente, que es la que se acabará imponiendo, una propuesta en la que el eje central es la construcción de un nuevo ciudadano. Entonces ahí ya aparece el proyecto más o menos utópico de la construcción de una nueva sociedad a partir de la producción de ciudadanos más o menos perfectamente modelados en función de un sistema educativo de enseñanza. Hay un aspecto técnico muy concreto
en el que se ve esto muy claro. Uno de los detalles en los que Condorcet insiste es en que el sistema de enseñanza no esté a expensas de los cambios de ejecutivo. Es decir, que no dependa exclusivamente de los cambios de ejecutivo que puedan irse dando a lo largo del tiempo. De esto en España sabemos mucho, porque cada vez que entra un gobierno cambia la ley de educación, claro. Bueno, pues Condorcet ya lo veía, mucho tiempo, parecía preverlo, porque él insiste en esto. Bueno, se acaba imponiendo el modelo de Le Pelletier. Hay unos textos preciosos de Saint-Just sobre enseñanza, que se parecen más a la enseñanza espartana, ¿verdad?, que a la enseñanza ateniense, ¿no? En fin, por ejemplo, por supuesto que los niños tienen que ir vestidos como de militares todos, en clase, bueno, unas cosas geniales, realmente divertidísimas. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que hay una línea de continuidad que se detecta, yo creo, en esas claves, y esa última clave a la que aludía, y que se ve, que está palpitando ahí, como he dicho, en la confrontación entre educación e instrucción, es un cierto antiintelectualismo. En numerosos textos del krausismo, o de la institución libre de enseñanza, o de los krausistas, en textos de la República, aunque ahí, hay que decirlo, Marcelino Domingo se desmarca un poco de esa tradición, y él habla, recuperando a Condorcet, de esa aristocracia de la inteligencia a la que he hecho alusión antes. Pero en general lo que se plasma en la legislación y en la mayoría de los textos es ese cierto antiintelectualismo, es decir, que la llamada mera instrucción, por utilizar estas categorías más o menos tradicionales, debe estar subordinada a la educación. De manera más o menos sorprendente, esto se ve muy claramente en los primeros textos franquistas, en los que también se insiste en esto. Hay un pedagogo que tuvo bastante influencia en ese primer periodo, que se llamaba Adolfo Maillo, que tiene textos muy claros al respecto, en los que se viene a reproducir los tópicos de la tradición krausista, según la cual el aula es un lugar cerrado, con el aire viciado, lleno de libros llenos de polvo, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es sacarle al niño a la calle. O sea, el tópico del aprendiendo haciendo, ¿no? De que el aula o la escuela tiene que abrirse a la vida, ¿no?, al mundo. Cuando les explico a mis alumnos la diferencia entre filosofía académica y filosofía mundana, según Kant, pues claro, lo que se me ocurre explicarles es que la filosofía mundana hace referencia a lo que interesa al hombre, en tanto que, claro, es hombre, como sabía Aristóteles, porque está en relación con otros, y ese conglomerado de relaciones es lo que llamamos mundo propiamente. Hombre, ¿por qué lo distingue de la filosofía académica? Un concepto académico de filosofía. Porque la academia es lo que está dentro de la biblioteca. Y son dos mundos distintos, en los cuales rigen reglas diferentes. El aula es un mundo con unas reglas distintas del mundo, digamos, en el que, por decirlo muy claramente, en la academia, es decir, en la escuela, en el aula o en la biblioteca, no es el lugar para establecer relaciones sociales. Es decir, relaciones mundanas, claro. Es que ese es el sentido de la diferencia. Si yo estoy pendiente del piercing de la de al lado, o de la ropa interior que aflora de sus vaqueros de la de enfrente, e intento establecer con esos otros átomos que componen el conglomerado del aula relaciones que no tienen que ver con los triángulos, con la sintaxis o con la historia, pues sencillamente estoy permitiendo que el mundo esté interfiriendo en ese oasis de conocimiento que debería ser al fin y al cabo un aula. Al fin y al cabo los niños tienen numerosas ocasiones de establecer relaciones sociales saludables, incluso dentro de la institución escolar. De manera que ese antiintelectualismo estaría presente bajo esos tópicos de que la enseñanza tradicional es esa cosa lúgubre, gris y polvorienta de encerrar a un niño dentro de una biblioteca, como si esto fuera una especie de sacrificio ancestral a los dioses mayas, ¿no?
Bueno, pues este antiintelectualismo se ve de manera muy clara también, y espero que de nuevo no se malinterpreten mis palabras, se ve de manera clarísima en la legislación educativa fascista y muy en particular en los textos nazis y claro, especialmente en... he citado antes a Ernest Krieg, que era un pedagogo alemán importante, uno de los ministros de educación del Tercer Reich fue Bernhard Rus, que también tiene textos muy claros al respecto, pero el texto de referencia es el Mein Kampf de Hitler, donde se posiciona de manera frontal contra, digamos, esa tradición, bueno, intelectual, digamos, académica, justamente, ¿no? Hay un libro, no todos los expertos digamos, lo aceptan como fiable, pero parece verosímil que pueda basarse en conversaciones reales con Hitler y que tengan cierto valor, al menos. Es el libro de Rausnig, Hitler me dijo. Rausnig era gobernador de Danzig, si no recuerdo mal, y tuvo conversaciones habituales porque era un militar, un jerarca del partido, y al poco de empezar la guerra él se fue del partido, incluso salió de Alemania y se refugió en Francia. Y él escribió ese libro y luego otro, se llama La Revolución Nihilista, creo recordar. En el libro sobre Hitler me ha dicho, pone él, al menos pone en boca de Hitler expresiones de lo más contundente y tajantes con respecto a esa tradición académica con la que habría que acabar. E incluso llega a hablar de que hay que acabar con la presunta objetividad de la ciencia, llega a decir. Entonces el profesor como académico, como científico, como técnico, como experto en una determinada especialidad, tiene que estar plegado a ese proceso, a esa necesidad de construcción de un Estado bajo unas condiciones determinadas, que es el que se impone en estos momentos, ¿no? Voy a ir terminando. En el caso español, lo que se habrá producido, por tanto, es, de manera, repito, análoga a esa dialéctica entre poética y sofística, o entre tradición católica y protestante, bueno, e incluso más o menos secularizada, de la modernidad, se habría producido en el caso español también una especie de línea de continuidad entre lo que yo he denominado una escuela totalitaria, cuyo sentido ahora precisaré, y lo que he denominado una escuela basura. La posmodernidad habría venido a suponer no una ruptura con respecto a la tradición más doctrinal de la enseñanza, sino precisamente su conclusión lógica. En el caso español, el modelo es el franquismo, cuya última ley educativa es la del año 70, que ya supone un tránsito a lo que yo denomino el paradigma LOCSE, que es el modelo educativo de la ley del 90 en el caso español, y que marcaría precisamente ese eslabón que enlazaría la tradición, con muchísimas diferencias, con muchísimas diferencias a nivel técnico, programático, etc., pero en las que ahora no puedo entrar, pero sí que esa ley marcaría una especie de eslabón que vendría a culminar con la ley del 90. Entonces, en términos objetivos legislativos, la ley de octubre del 90, en el caso español, Ley Orgánica General del Sistema Educativo, vendría a suponer la coronación de esa escuela basura de la posmodernidad, que yo denomino basura, porque procedería a haber barrido de la institución de la escuela pública los contenidos materiales de enseñanza que quedan relegados y en última instancia neutralizados por toda esa concepción pedagógica del individuo como un sujeto psicológico al que hay que motivar.